escuche algunas cosas que ya dije y diga, otra vez, hermano, habla de lo mismo, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Que ya que se cabree y todo lo demás, y ya entendí. Pero quiero hablar algo porque entendiendo, hermano, y extendiéndome, ¿cierto? Quizás con el atrevimiento de que todos nosotros tenemos un llamado al reino de Dios. Y voy a seguir insistiendo en esto porque es algo que usted tiene que empezar a cualificar, ¿cierto? O empezar a poder, ¿cierto?, tomar el peso al llamado que tenemos, ¿ya? Tenemos un llamado a reinar. Es más, somos parte de un reino, ¿cierto? Y tenemos dos opciones. Nos vamos, ¿cierto?, a quedar simplemente como gente que está en el reino, ¿cierto? Y gente que simplemente quiere los beneficios y no quiere cumplir los deberes, ¿cierto? O gente que se conforme con cumplir el deber mínimo para poder mantenerme, ¿cierto?, en un estado más o menos, ¿cierto?, bueno, ¿cierto?, en el reino. O vamos a aspirar al llamado que nos hace Dios de reinar. No solo ser parte del reino, donde tengo mis obligaciones y mis deberes, y también tengo mis beneficios por ser parte del reino del Dios único y eterno, sino también no conformarme con eso, sino aspirar a reinar. ¿No? Que no tiene nada que ver con ser, ¿cómo podríamos decirlo?, con el orgullo de querer reinar, sentirme rey. No tiene nada que ver con eso, es todo lo contrario. Porque una persona que no es humilde no reina. Así de simple. ¿Amén? Para poder reinar y tener parte en el reino tenemos que ser pobres en espíritu. Amén, hermano. Entonces, hablando de eso, y les vuelvo, ¿cierto?, a reiterar, deje escrita ahí alguna petición que tenga para orar. ¿Ya? Bueno, el tema justamente es poder tener, ¿cierto?, esta visión de cuál es el llamado que tengo en el reino de Dios. Necesito entender que usted tiene un llamado de parte de Dios, que la voluntad de Dios es que usted reine. No es como, por ejemplo, mira, hijo, yo te salvé y si quieres puedes reinar. No, todos somos llamados al reino, pero no todos escogidos. ¿En qué sentido? No es que unos sean mejores que otros, sino que no todos los que son llamados, ¿cierto?, reciben el llamado y se preparan para el llamado que Dios les está haciendo. Un ejemplo: si yo quiero contratar mucha gente, ¿cierto?, hago, ¿cómo se llama?, un llamado, ¿cierto?, mande su currículum, ¿cierto?, para esta vacante, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, el que no cumple los requisitos, el que no se prepara, el que no envía el currículum en la fecha, el que no viene, ¿cierto?, a la entrevista, el que no cumple los ítems, obviamente, por muy llamado que sea, no va a entrar, ¿cierto?, porque no tiene las cualidades. ¿Cuánto más en el reino de Dios? ¿Amén? Entonces, no es ser escogido como que alguien es especial, ¿cierto?, sobre otros, sino simplemente todos tenemos la opción de ser escogidos. Y la voluntad de Dios es que lo seamos. Porque como les he dicho antes, el sacrificio de Jesucristo no es solamente que usted un día no era salvo y al otro día usted era salvo. Ahí no terminan los beneficios y el sufrimiento y el padecimiento que sufrió Jesús por usted. El padecimiento y el sufrimiento que tuvo Jesús por usted no fue solamente para que fuese usted un trabajador, para que fuese un padre, para que fuese una madre, para que fuese un esposo. Obviamente eso es importante. Yo les he dicho antes de que una de las cosas más importantes para Dios es el matrimonio y la familia. Amén. Pero, ¿será que Dios solamente lo ha llamado para eso? Amén. Entonces, tenemos que entender que tenemos que vivir según la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que reinemos, que podamos dar todo lo que tenemos que dar, explotar la salvación que Dios nos ha dado desde un buen sentido de la palabra, explotarla al máximo, porque esa es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Y tenemos que convencernos de eso. Pero para eso no basta solamente con el llamado, no basta solamente con el don, no basta solamente con la gracia, sino que tiene que haber un cambio. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a ver, ¿cierto?, aunque sea dos, ¿cierto? Pero un ejemplo de esto es
José. ¿Había un llamado real de Dios? Sí. Habían sueños de Dios donde Dios, el mismo Dios, le estaba mostrando, porque los sueños que tuvo José, ¿cómo se llama? No era un sueño falso, no era parte de su carne que se imaginaba. Dios le mostró, ¿cierto?, que él iba a tener un lugar de autoridad donde iba a ejercer autoridad sobre sus hermanos, incluso hasta sobre sus padres. ¿Amén? Ahora, nosotros sabemos por la historia bíblica a qué se refería eso. Pero en el momento que le llegó el llamado a José, no bastó con eso, tampoco bastó con el don para tener sueños, ¿cierto? Tampoco bastó con la profecía, ¿cierto?, de un sueño profético, de ver, ¿cierto?, el futuro, y un sueño, simbólico. Porque los sueños más atractivos muchas veces para nuestra carne son ¿cierto?, los sueños simbólicos. Soñé esto simboliza esto, entonces nos creemos que andamos, ¿cierto?, en una nube, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Y pese a que sí era genuino de Dios, no bastó. Y al punto que quiero llegar es el cambio que hubo en José desde el momento que recibió el don, el llamado, hasta el punto que ejerció la autoridad que Dios le encargó. ¿Amén? Entonces, hay un cambio radical, y eso es lo importante, el cambio. Porque es el carácter el que afirma el don y el llamado. No saco nada con tener profecías, con orar por la gente, ¿cierto? Y que la gente me diga, cuando tú oraste, recibí paz. Cuando tú oraste, puede ser de Dios, pero no basta. Tiene que haber un proceso, tiene que haber un cambio. Y vamos a ver en la vida de, José, ¿cierto? De que cuando él estaba con sus hermanos, ¿cierto?, era un muchacho consentido. Usted y yo, ¿cierto?, uno puede ver, ¿cierto?, que fue irresponsabilidad del padre, sí. ¿No? El padre tendría que haberlo corregido, etcétera, etcétera. Pero vemos a un José mimado, espía de sus hermanos, que de un día para otro se encuentra esclavo. No tenía ningún derecho y era el último eslabón de las personas que tenían algún tipo de privilegio. El dueño de él podía matarlo si quería y no le pasaba nada porque era de su propiedad. Entonces Dios lo sacó de ese confort y lo puso en el lugar contrario, en el lugar opuesto. Y ahí empezó a cambiar el carácter de José, porque en esa condición José se podría haber quedado en la amargura, que le provocó amargura. Acuérdense que cuando ora su padre por todos sus hijos, incluyendo José, dice que los arqueros lo asaetearon, haciendo abierta referencia a sus hermanos, lo cual le causó amargura. Pero no se quedó en la amargura. ¿Amén? Entonces, el primer cambio en su carácter que vemos es que cuando está con Potifar, empieza a ser diligente. Y Dios empieza a bendecir todo lo que hacía José. Porque ya había un cambio de carácter. Entonces vemos que en esa actitud de ser diligente, cuidadoso, fiel en lo que estaba haciendo, vemos de que se acercó a Dios, se refugió en Dios, no dejó de sentir la pena, no dejó de extrañar su casa, sus padres, de cuestionarse por qué sus hermanos habían hecho esto, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Pero hubo una cercanía con Dios y empezó a hacer las cosas bien para Dios. Y ese es uno de los elementos más importantes, cuando yo empiezo a hacer las cosas de manera correcta para Dios. Una de las cosas que intento inculcarle, a mi hijo, es que sepa qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿cierto? Porque es incorrecto y porque es correcto. Muchas veces yo le digo, hijo, esto que hiciste está mal. Esto que hiciste está incorrecto. Esto que hiciste está bien. Es correcto hacer esto. Yo le voy inculcando ley en su corazón. Todo lo que yo le voy inculcando como lo que es malo y lo que es bueno, estoy sembrando en su corazón leyes en su conciencia. ¿Ven? Los cuales no se le van a olvidar jamás. Por lo menos en esta edad. Entonces, nos encontramos con este primer cambio en José.
del hecho de haber una diligencia en hacer las cosas. Y después cuando es tentado por la esposa de Potifar, nos encontramos, ¿cierto? Que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sabemos cuánto tiempo, ¿cómo se llama? A ciencia cierta, estuvo en la casa de Potifar, pero vemos un trato, un proceso. Cuando es tentado para caer en fornicación, dice, ¿cómo haría o cómo cometería yo tan gran pecado contra Dios? Entonces vemos que su fidelidad hacia Dios, hacer las cosas en oculto, bien para Dios, sin esperar una recompensa, sin esperar un reconocimiento, etcétera, etcétera, lo llevó a ser verdaderamente fiel con las demás personas que le encomendaban algo, en este caso Potifar. Y eso abrió la puerta para la bendición de Dios. La fidelidad hacia Dios, sin esperar congratulaciones, etcétera, etcétera, porque lo estoy haciendo para Dios, es lo que abre la puerta para la bendición. Amén. Nos encontramos con ese cambio. Después nos encontramos con otra tragedia. Por ser fiel a Dios, cayó en la cárcel. Muchas veces nosotros, pues cuántas veces digo, Señor, pero si yo te soy fiel. Señor, pero si yo estoy en los cultos, oro, leo la Biblia, mira, este otro que ni lee, ¿cuánto hay que son falsos? Y mira lo que me pasa. Probablemente pasó por la cabeza de José, no lo sabemos. Pero cayó en la cárcel. No se quedó en la amargura. Imagínense, por ser fiel a Dios, o sea, desde un punto de vista natural, le hubiese ido mejor naturalmente, estoy hablando como un pecador, ¿cierto? Le hubiese ido naturalmente si hubiese mantenido una relación adúltera con la esposa de Potifar. Hubiese tenido regalías, hubiese tenido regalo, hubiese conseguido quizás hasta un puesto, ¿cierto? Probablemente. Pero no era el camino de Dios. Y ojo, que Satanás siempre nos muestra un camino más fácil que parece que va a cumplir el mismo llamado que Dios nos hace. Una prueba bíblica de esto es Jesús. Acuérdense que Dios promete al Señor Jesucristo en los Salmos, dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Amén? Pero lo que conllevaba a ese cumplimiento, esa promesa, era que a Dios le plació, le plugó someterlo a padecimiento, quebranto, aunque no se halló engaño en su boca, fue muerto por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones, desfigurado, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Amén. Conllevaba ese proceso para que después recibiera por herencia las naciones. Amén. Sin embargo, cuando es tentado por el diablo en el desierto, ¿qué le dice? Mira, sáltate todo eso, ¿para qué tanto sufrimiento? Mira que es cruel tu padre. Sáltate todo eso, póstrate, adórame, y todo esto que a mí me ha sido dado te lo doy. Y el diablo no le estaba mintiendo, porque al diablo le había sido dado. ¿Quién se lo dio? Adán, cuando pecó. Acuérdense que dice de que Dios puso al hombre por sobre toda la creación. Cuando Adán pecó, ¿cierto?, le entregó esa autoridad por causa del pecado a Satanás. Por eso que la Biblia habla del príncipe de este mundo, del príncipe de la potestad del aire. Entonces, Jesús podría haberlo hecho si no hubiese sido fiel a Dios. Nadie lo estaba mirando. Era alcanzar la supuesta. Entonces el diablo siempre nos va a poner atajos para alcanzar algo que supuestamente es lo que Dios nos da. Porque ¿qué hizo Jesucristo con su muerte y su padecimiento? Le arrebató a Satanás aquello. Amén. Entonces, nos encontramos con ese José. Ahora, él se mantuvo fiel. ¿Por qué? Porque aún en la cárcel Dios lo empezó a bendecir. Siguió siendo diligente para Dios. No para que me vean, no como para decir, es que si lo hice bien allá, y Potifar, ¿cómo se llama? Me puso como el segundo después de él, si hago esto en la cárcel también va a pasar. No, yo soy fiel a Dios, esté en donde esté. Me sienta como me sienta. Y Dios lo prosperó, y el carcelero, al ver la bendición de Dios sobre José, lo exaltó. Primero se da la fidelidad a Dios, después se da la bendición, y después viene el lugar quizás donde Dios me quiere poner. Fidelidad a Dios. Amén, hermanos. Nos encontramos, ¿cierto?, con que José había desarrollado el don
bueno, no hay un don que hable las Escrituras. Ojo con esto. Las Escrituras no hablan del don de interpretación de sueños. No sale así descrito en la Biblia. Vemos en la Escritura que hay una habilidad para interpretar sueños que no se le atribuye a una persona, sino que las personas que interpretaron sueños, como José, Daniel, etcétera, etcétera, dijeron y declararon: no es mío interpretarlo, sino de Dios. ¿Ya? Nos encontramos que se desarrolló, porque ya no solamente tenía sueños, que el sueño que tuvo hace muchos años atrás, sino que cuando se encontró con estas personas, ¿cierto?, que estaban angustiadas porque cada una había tenido un sueño, les preguntó por qué estaban tristes, parte de su diligencia, de su fidelidad a Dios, ¿cierto? Entonces dice: no, es que tuvo un sueño, ¿cierto?, etcétera, etcétera, y él dice: no es de Dios, de mi Dios, a quien soy fiel la interpretación de los sueños, cuénteme a ver si Dios nos revela algo. Y Dios se lo reveló y le dio la interpretación. Bueno, y esa historia ya todos saben. Aún vemos a un José que necesitaba ser tratado un tiempo más, porque cuando interpreta bien el sueño, al copero del rey, que iba a ser vuelto a su puesto, le dice: acuérdate de mí cuando salgas, porque aquí estoy injustamente. Entonces quería usar el mismo don, el mismo beneficio de haber interpretado un sueño, para salir de la cárcel. Por eso vemos de que aún estaba luchando quizás con angustia, con amargura, etcétera, etcétera. Resulta que Dios provocó que al copero se le olvidara algo tan importante como lo que le había dicho José, que ciertamente se había cumplido, porque José necesitaba aún ser tratado. Y después de ser tratado, o sea, ya sabía usar el don, con humildad, ¿cierto?, etcétera, etcétera, pero todavía no estaba listo. Por eso que yo les digo de que el carácter fundamenta el don o el llamado, o la habilidad que Dios me da para bendecir a otros, para ser papá, para ser mamá, etcétera, etcétera. Aún faltaba. Y justamente faltó. Pasó un tiempo más, viene el tiempo de Dios, y Faraón tiene el sueño que todos sabemos, ¿cierto?, de las 7 vacas flacas, de las 7 vacas gordas, de las 7 espigas, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Y no había quien lo interpretara. Vinieron adivinos, etcétera, etcétera, y de repente, de la nada, se acordó el copero. Uy, copero, yo me acuerdo cuando, o sea, rey, yo me acuerdo cuando había pecado, ¿cierto? Tú tuviste misericordia a mí, que cierto joven hebreo en la casa me interpretó un sueño y pasó tal cual como él me había dicho, y estoy acá. Y lo mandan a llamar. Entonces ya no actuó él ya no usó el don para sobresalir. Ya no usó o sea, ya había sido pulido el don. Pero el carácter que tenía era no usarlo fuera de la voluntad perfecta de Dios. Y todos tenemos un llamado para servir en el cuerpo de Cristo y para servir en nuestras familias. ¿Amén? ¿Estás usando el don para beneficiarte de alguna manera? ¿O lo haces en la perfecta voluntad de Dios? Muchas veces uno tiene discernimiento de muchas cosas, las causas de esto, las causas de esto, y muchas veces uno tiene que callar, porque no es la voluntad de Dios. Me voy a jactar de que sé lo que está pasando, me voy a jactar, etcétera, etcétera. Uno podría orar, uno podría reprender, pero muchas veces yo me podría adelantar a lo que Dios quiere hacer, o la persona no está lista para poder recibir liberación o corrección, porque si no, le voy a endurecer más el corazón. Entonces, tenemos que aprender a hacerlo en la perfecta voluntad de Dios. Y entonces José, vemos que hay otro cambio en José, un nuevo cambio en José. Porque cuando llega José, ya no aprovecha la oportunidad y el don. Llega porque es traído donde Faraón, y vemos de que está totalmente rendido a Dios. ¿Cierto? En un sentido, usted dirá, sin ninguna esperanza de que el rey me va a sacar. Le voy a interpretar el sueño si es que Dios me da la interpretación, y puede que me mande otra vez a la cárcel. O que no le guste la interpretación que le dé y que me mate. Ya estaba rendido a Dios. ¿Por qué vemos esto? Por lo que le dice después de la interpretación del sueño. Acuérdense que da la interpretación, el sueño que tuvo, ¿cierto? Los dos son un mismo sueño, ¿cierto? 7 años de gran abundancia, 7 años de hambre. Y si Dios le ha enviado 2 sueños, es porque se apresura a hacer lo que va a hacer. Y en la frase que viene después le dice: oh rey, le aconsejo que busque un hombre sabio. O sea, ya él no se promovió. Mire, yo soy un hombre sabio, ¿sabe qué? Estuve con Potifar, un siervo de usted. Incluso en la cárcel Dios me prosperó. En el lugar donde he estado Dios me prospera. Hay la bendición en mis manos, etcétera, etcétera. Yo puedo servirle. Sáqueme de aquí porque yo le puedo servir en lo que sea.
Dijo, busque, oh rey, un hombre sabio, un hombre prudente, un hombre de confianza, quien atesore en graneros, ¿cierto? Durante estos 7 años de, abundancia, para que los 7 años de escasez, que no va a haber nada, se pueda vender y el pueblo no perezca de hambre. Y cuando obró así, despojado, ¿cierto?, de la ganancia, de el lucirse, de el querer tener fama, reconocimiento, aunque sea encubierta, recién vino la exaltación de parte de Dios. Y hermanos, la exaltación no es haberlo puesto como virrey. Ojo con eso. La exaltación es que Dios te use, independientemente de estar en la cárcel o ser esclavo. Porque el propósito de Dios no era ponerlo como virrey. Ojo con esto, porque muchas veces se ha predicado de que el propósito, de que así como José vamos a ser puestos en un puesto de importancia donde vamos a tener influencia. El propósito de Dios no era ponerlo como virrey. El propósito de Dios con todo esto era traer a su pueblo a Egipto, para de Egipto llevarlo a la tierra prometida. Usted dirá, no, el propósito de Dios era que toda la familia de José, que es el pueblo de Israel, ¿cierto?, no pereciera de hambre. No, porque Dios envió los 7 años de abundancia y los 7 años de hambre con un propósito mayor. Traer y establecer a su pueblo en Egipto para tratar al pueblo, prepararlo, para que ellos pudieran ver y pudieran apreciar que Dios los iba a llevar a la tierra prometida. Porque el pueblo de Israel literalmente estaba en la tierra prometida, o por lo menos muy cerca de la tierra prometida. Abraham, Isaac, Jacob, dicen que estuvieron como peregrinos en la tierra que Dios les prometió, sin ser dueños de la tierra. Entonces Dios se los trajo de la tierra prometida, entre comillas, a Egipto, y de Egipto se los llevó después, cuando el pueblo estaba muy multiplicado, ¿cierto?, a la tierra prometida. Había un propósito, y ese es el propósito mayor. Para eso fue usado José. Entonces, hermanos, cuando usted escuche una prédica que diga que como José Dios te va a poner una influencia, deséchelo. Es el consejo mío. Si usted quiere lo tomamos. Pero es el consejo mío. Porque hay propósitos mayores. Y ese es el que tenemos que enfocarnos y encontrarlo. Porque si lo encontramos y nos enfocamos en ser fiel a Dios en toda circunstancia, donde estemos, vamos a ser de influencia. Amén. Y así podemos ser usados. Entonces, don, llamado, no basta. Incluso haber perfeccionado el don, sino el carácter. Y quiero ir al último ejemplo, que lo voy a tener que ver muy rápido por el tema de, el ahora, ¿cierto? Moisés. Pese a que no le voy a poder mostrar todos los textos bíblicos, pero nos encontramos con un Moisés que sabe que tiene un llamado. En el libro de Hechos, en el libro de Hebreos y en Génesis, Éxodo, perdón, no en Génesis, sino ¿cierto?, en Éxodo, nos muestra claramente un Moisés que a los 40 años sabía que tenía un llamado. Dice, ¿cierto?, en el libro de Hechos, de que salió a ver a sus hermanos, ¿cierto?, y los defendió, etcétera, etcétera, creyendo que entenderían que Dios les iba a dar salvación por su mano. O sea, vemos a un Moisés que tenía el llamado, claro. Sabía que Dios iba a rescatar de la esclavitud al pueblo de Israel por medio de él. No sabemos cuándo lo recibió, no sabemos cómo lo recibió. Lo más probable, según el sentido bíblico, es que se lo transmitieron sus padres. Porque acuérdense que fue criado por sus padres, por lo menos hasta los 5 o 7 años, ¿cierto? Y después fue criado por la hija de Faraón, ¿cierto? Entonces, probablemente los padres se lo inculcaron y probablemente después de eso siguió manteniendo relación con su familia. Entonces, sabía que era hebreo, sabía que era judío, etcétera, etcétera, y que tenía un llamado y que Dios iba a libertar al pueblo de Israel por medio de él. ¿Puede haber sido enviado por un sueño por Dios de alguna otra manera? Puede ser, no lo sabemos. Pero tenía claro. Pero vemos a un Moisés que, teniendo el llamado y sintiéndose con el vigor y con la posición de influencia, porque era hijo de la hija de Faraón, ¿cierto? Dicen las escrituras de que era varón elocuente en palabras. Y esa palabra, elocuente en palabras, está hablando que era una persona que cuando hablaba tenía autoridad, era escuchado en Egipto. Podríamos decir
en comparación con los tiempos de ahora, que quizás tenía algún cargo público o algún cargo político o alguna influencia que era bastante importante, probablemente incluso hasta en el gobierno de Egipto. Entonces vemos de que tenía la influencia. Por eso, hermanos, cuando le digan Dios te va a poner en un lugar de influencia, no basta. No es esa la meta, no se enfoque en qué lugar de influencia Dios me va a poner, que me va a poner en el monte de acá, en el monte de acá. Enfóquese en hacer la perfecta voluntad de Dios. Y si Dios le abre una puerta, tómela. Amén. Pero no porque su meta es llegar a un lugar de influencia, porque Moisés lo tenía. Incluso tenía el llamado. O sea, todo decía de que tenía lugar de influencia, tenía el llamado, ya es hora de libertar al pueblo. Moisés dijo eso, ya tengo 40 años, tengo un lugar de influencia y puedo libertar al pueblo. Puedo negociar, ¿cierto? Que le bajen la carga laboral, que le bajen esto, ¿cierto? Hasta el punto de poder incluso sacar al pueblo de aquí de Egipto. Llegó donde sus hermanos y se dio cuenta de que le dijeron, ¿y quién eres tú? ¿Quién te has puesto por juez sobre nosotros? Mató a un egipcio para, defenderlos y tuvo que arrancar. Tuvo que huir. Vio de que Dios no lo estaba respaldando lo que estaba haciendo. Porque Dios no solo está el llamado, ni la posición o el don, ¿cierto? Como vimos antes, sino el carácter. Y el carácter de Moisés, desde ese punto que tuvo que salir corriendo por temor, ese Moisés valiente, con influencia, etcétera, etcétera, tuvo que ser tratado 40 años en el desierto. De tener influencia a no tener nada. A estar cuidando ovejas ajenas que ni siquiera eran de él. Ahí se casó, formó su familia y probablemente se enfocó solo en su familia y se olvidó del llamado. Que no es del todo malo. Probablemente dijo, tengo sustento, tengo una buena mujer de esposa, tengo hijos que son preciosos, maravillosos, he podido, hacer mi vida, el llamado no va, para mí no es, ¿cierto? Yo me enfoco a ser papá, a ser esposo, ¿cierto? Y con esto hasta el día que me muera. Con esto estoy en paz con Dios. Pero Dios no estaba en paz con él, en el sentido de que había un llamado. Pasaron esos 40 años, nos encontramos con un Moisés ya viejo, de 80 años, que de repente se encuentra en una zarza que Dios le habla. Vemos que dentro de todo seguía amando a Dios. Probablemente para ser papá, miren, muy probablemente él le inculcó a su esposa, a sus hijos, la fe en Jehová, que Jehová era el Dios verdadero, el Dios maravilloso, ¿cierto? Porque vemos de que cuando se le aparece Jehová se postra. ¿Y quién eres tú, Jehová, que me abandonaste? No, se postra, le adora. ¿Amén? Pero había un llamado. Entonces, nos encontramos de que, y vemos aquí que todavía faltaba. Porque ni siquiera ni siquiera basta con estar cumpliendo el llamado, como para decir, ya llegué. Porque miren, Dios lo llama y Moisés dice, no, Señor, envía a otro. Por eso que yo les digo de que se había olvidado del llamado. Para mí no es. No, yo voy a enviarte, ¿cierto? No, busca otro que sea mejor que yo. Yo ya me conformé. O sea, han pasado 40 años y ya me conformé con ser papá. Con tu bendición, soy un buen papá, soy un buen esposo, tengo una familia linda, preciosa, ¿cierto? Entonces envía a otro mejor que yo, porque yo aún había sido tan grande la herida y la desilusión que Moisés era tartamudo. Y ahí hay un reclamo encubierto a Dios. Aún ahora que tú hablas conmigo, sigo tartamudeando. Después de haber sido un varón elocuente y poderoso en palabras, vemos de que el trauma de salir arrancando de Egipto, ¿cierto?, caló tan profundamente su ser que llegó a ser tartamudo. Y no se le quitó mágicamente al hablar con Dios. Seguía tartamudeando con Dios. Y Dios le dice, ve, incluso hasta Dios se enoja. O sea, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? O sea, ¿no sé yo que tienes todas estas debilidades, que hay un montón de gente aparentemente, como dices tú, mejor que tú para esto, etcétera, etcétera? ¿No sé yo todo eso? ¿No soy yo el que hago que el sordo no oiga, que, el mudo no hable? Es que yo no, porque yo aquí me conformo con esto, que no tengo esto, que no me escuchan, que no me miran, que no me qué. Y no sé todo yo eso. ¿No soy yo incluso que pueda estar provocando eso para tratarte? Entonces,
Dios aún así le dijo, levántate, y como Moisés dentro de todo era fiel a Dios, por eso digo de que nunca se amargó, o por lo menos del todo con Dios, siempre siguió viéndolo como su Dios, pero se conformó a ser un padre de familia cuando había un llamado. Que no quiere decir que tengo que dejar de ser papá y esposo para cumplir lo que Dios me quiere hacer. O sea, el caso de Moisés, uno puede decir de que es el llamado más grande del Antiguo Testamento. En el sentido de que es comparado con el Señor Jesucristo. ¿Ya? Es un tipo de Mesías. Entonces, es enviado y vemos de que aún ejerciendo el llamado con su hermano Aarón, con el rey, ¿cierto? Seguía tartamudeando y necesitando a Aarón. Aún faltaba el trato. Entonces no basta con el llamado, no basta con la posición, no basta con el don, ni siquiera con desarrollar el don, ¿cierto? Y no basta incluso con estar ejerciendo el llamado, porque aún Dios requiere cambio, porque el propósito de Dios es mayor que eso. No podemos fijar nuestra mirada a esto temporal. Vemos a un Moisés que parte tartamudeando, necesitando un vocero, y terminamos encontrándonos a un Moisés que era el hombre más manso de la tierra, que ni siquiera se defendía. Un hombre que sabía hacer justicia y levantar la voz cuando tenía que hacerlo, pero a la vez era el hombre más manso. ¿Qué es una característica de ser manso? Que cuando hay un pleito, ¿cierto? Y yo veo que mi intervención no va a sumar, ¿cierto? Y no voy a hacer justicia al defenderme porque la otra persona no me va a entender, callo y Dios me defiende. Pero ser manso también es que cuando tengo que intervenir porque está ocurriendo una injusticia y se tiene que hacer justicia, intervengo. Moisés reprendía al pueblo, reprendió incluso hasta a su hermano Aarón, ¿cierto? Entonces, nos vemos un cambio de carácter que terminó siendo el hombre más manso de la tierra. Aún así, nos encontramos que al culmine de su ministerio, teniendo ya casi 120 años, 40 años de experiencia en el ministerio, ¿amén? Nos encontramos que se equivoca. Golpea esa roca, como todos sabemos, ¿cierto? Y aún, ¿cierto? Vemos de que se cansó, se exasperó. Incluso en las Escrituras dice de que el pueblo hizo pecar a Moisés. Las Escrituras culpan al pueblo del pecado de Moisés. Lo exasperaron con sus continuas rebeliones, con sus continuas quejas, porque la queja es lo peor que le puede pasar a alguien. Alguien que esté constantemente quejándolo, viendo lo malo, etcétera, etcétera. Ustedes lo llevaron al borde de que él terminó pecando y no pudo entrar a la tierra prometida. La Biblia se lo adjudica al pueblo, que no quiere decir de que Moisés sea eludido de su responsabilidad, porque el que fue castigado fue Moisés. Y Moisés no puede entrar a la tierra prometida. Y vemos un último cambio que Dios hace en Moisés, que los hace desenfocarse de la tierra prometida natural. Porque él ora, Señor, te ruego, si hallado gracia en tus ojos, pueda yo ver y entrar a esta tierra prometida. O sea, vengo 40 años, y más de 40, toda mi vida, con la promesa de que tú ibas a hacer que yo metiera a este pueblo a la tierra prometida. 40 años en el desierto habiendo perdido la esperanza. Después me vuelves a dar esperanza a los 80 años, siendo ya un anciano. De los 80 años llevo 40 años padeciendo, soportando, sufriendo, y por una falla. O sea, no estoy diciendo algo que esté en las Escrituras, sino que estoy, ¿cómo se llama? Hablando de una suposición, ¿cierto? Por una falla, ya no puedo entrar, o sea, Dios le cambia la perspectiva de la esperanza, porque Moisés había puesto su esperanza en la tierra prometida natural, y bajó de nivel de lo eterno a lo natural. Entonces llega Dios y le dice, no me hables más de este asunto, porque tú no meterás al pueblo a la tierra. No me hables más de esto. Sube al monte porque ahí vas a morir, y desde el monte mira la tierra desde lejos. Pero no entrarás, por cuanto no me santificaste hasta el pueblo. Amén. Entonces, aún en sus últimos momentos de vida, Dios hace un cambio y le cambia la visión. Usted podrá decir, ¿qué cruel e injusto es Dios? No, no es injusto. Si Dios lo hubiese metido igual a la tierra prometida, hubiese alimentado, ¿cierto?, su
esperanza terrenal, y Moisés se hubiese sentido realizado con algo que solamente nos podemos sentir realizados en lo eterno. Y Moisés dice que murió, pero murió en esperanza, porque con eso entendió de que la promesa de Dios no era entrar físicamente a la tierra prometida, porque sabía que Dios era fiel, sino era entrar a la tierra que iba a entrar después de su muerte. La Biblia nos dice, heredarán la tierra. Entonces entendió de que la herencia, la promesa fundamental de darle esa tierra al pueblo de Israel no era aquí y ahora mientras estaba él. Hebreos habla de eso. Habla de que Dios dice de que entrarán en mi reposo. Por lo tanto, Hebreos dice de que aún hay un reposo al cual tenemos que entrar, que no es haber llegado a la tierra física, a la tierra prometida, en los tiempos de Josué. Y vemos que a ese reposo entró Moisés. Y va a entrar cuando se manifieste Jesucristo y resucite junto con todos los muertos en Cristo Jesús. Esa es la verdadera entrada a la tierra prometida. No solo para él, sino para nosotros. No que vamos a vivir en Israel, sino que vamos a heredar la tierra, vamos a heredar el reino, vamos a heredar el reinado, porque esta tierra Dios la creó para nosotros. Amén, amados. Carácter. Y con esto sí es verdad que voy a terminar. Porque todo lo tenemos que comparar a Jesús. Jesús es el único hombre perfecto que cumplió todas las expectativas de Dios. No mágicamente, porque muchas veces uno cree que por el hecho de ser Dios encarnado ya tenía todo cumplido. No, se tuvo que esforzar, tuvo que aprender, tuvo que perdonar, tuvo que ser fiel, tuvo que... Las mismas problemas que tenemos nosotros con su papá, con su mamá, con sus hermanos, etcétera, etcétera. Cuando llega el momento de iniciar el ministerio, Jesús es el único que llegó perfecto para iniciar el ministerio. Y a eso tenemos que aspirar nosotros, porque eso es lo más importante. Confianza de parte de Dios hacia nosotros. Por eso que Dios, el Padre, cuando su Hijo es bautizado, lo presenta. Se enorgullece de él. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Es perfecto. No hay ninguna falla en él. Ha sido fiel, ha sido obediente, ha sido esforzado, ha sido una persona que ha hecho crecer su fe, que ha aprendido qué es perdonar, ha aprendido qué es amar. Y lo recomienda a él hoy. Cuando ocurre la transfiguración en el monte, junto con Pedro, Juan, etc., Dios también lo recomienda a él hoy. En otra, oportunidad también Dios habla de el cielo. ¿Cierto? Entonces, eso es lo más importante. ¿Somos amados del Padre? Sí. Eso ya está hecho en Cristo Jesús. Nada lo va a apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Usted es amado de Dios, amada de Dios. Yo les dije el domingo anterior, si Dios nos amó así, siendo enemigos, ¿cuánto ahora que ya somos justificados por su Hijo no nos va a amar? Entonces, ¿qué queda? ¿Usted es su hijo amado? Sí. ¿Tiene contentamiento Dios de usted? Te dirá, sí, porque es por gracia. No, contentamiento en el sentido de mi carácter, si yo realmente estoy haciendo la voluntad de Dios, me estoy preocupando del don, me estoy preocupando del llamado, estoy siendo diligente, que no significa que tengo que ser perfecto, no tener ninguna falla. Estoy en el proceso de desarrollo, estoy respondiendo, como nos comentaban nuestras, hermanas hoy, ¿cierto? Pese a que estuvieron complicadas con este tema, de la lluvia, aún en esa situación Dios les habló. Dios me dijo que así como lo tuvimos que hacer, ¿cierto?, en el techo, así lo tengo que hacer yo. Nuestra otra, hermana también dijo, mire, cuando yo vi que esto estaba cayendo aquí, Dios me habló con un proverbio. Y le habló probablemente en una corrección. Y ella la recibió de parte de Dios. Entonces, eso es el perfeccionamiento. ¿Estamos respondiendo a lo que Dios nos está diciendo? Entonces, no basta el don, no basta con la bendición, no basta con el llamado, no basta con estar ejerciendo el llamado. No se conforme, hermano.
Porque después de esta vida, cuando seamos resucitados, saben que creo que ya les he mencionado esto, ¿cierto? Muchas veces el lloro y el crujir de dientes hace referencia no solamente a estar ¿cierto?, en la ira de Dios, sino al arrepentimiento eterno que voy a tener de no haber hecho las cosas diferentes estando vivo aquí en la tierra. Porque después de la resurrección recibí según lo que viví. Ya no puedo aspirar a más. Hasta ahí llegué y ahí quedé. Y lo peor va a ser que con el estatus que vamos a tener de resurrección nos vamos a dar cuenta que podríamos haber hecho las cosas diferentes. ¿Por qué me conformé? ¿Por qué fui tan testarudo? ¿Por qué quise morir en la mía? ¿Por qué no me quise humillar? ¿Por qué no quise reconocer que necesitaba ayuda? ¿O por qué nunca me quise someter a las autoridades que Dios me estaba poniendo? ¿Por qué siempre fui en contra? ¿Por qué siempre fui rebelde? ¿Por qué siempre busqué la quinta pata para no? Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, porque vamos a entrar, quizás vamos a reinar, no lo sé. Pero vamos a tener mucha conciencia de lo que podríamos haber aspirado y no llegamos por solo mi culpa. Porque José no logró el llamado de Dios cuando fue virrey. Logró el llamado de Dios cuando empezó a ser diligente y fiel a Dios. Estando esclavo, estando preso, en el lugar donde estaba, fue él mismo. Fidelidad. Entonces, no es que usted tenga un mal esposo lo que le impide, no es que usted tenga una mala esposa lo que le impide, que usted tenga un mal pastor, etc. Ahora, si usted tiene un mal pastor que abusa, salga de ahí, váyase a otro lugar. Pero no es eso lo que impide. Las circunstancias, que no tengo dinero, que no tengo plata, que no tengo trabajo, que no pude estudiar, sino es la actitud y cómo aprovechamos estas circunstancias para desarrollar. Amén, hermano.